estamos en su programa Un Llamado a la Restauración con Dios a través de este canal. Contento nuevamente de estar con ustedes a través de este canal. Todos los lunes, hermanos, 5 de la tarde, estamos con el programa Un Llamado a la Restauración con Dios. Saludo también a mis hermanos que nos están escuchando a través de Radio Antorcha Encendida. Saludo a todos mis hermanos de diferentes países que en este va también en vivo nos están escuchando. Y hoy tenemos invitados especiales, nuestra hermanita Nancy Rivera y su esposo, nuestro hermano Miguel Rosario. Están aquí en este día, en este programa. Estamos ya desde el día, si no me equivoco, el día sábado y domingo en Víctor Raúl. También hemos estado en estos días, hoy día comenzamos ya en Trujillo, en la cruzada evangelística que hemos venido acá publicitando, también por la internet. Y que hoy día ya mi hermanita Nancy y su esposo están en Trujillo para poder compartir esta noche la palabra del Señor aquí en la gran unidad escolar. Bueno, y quiero en esta hora presentar a nuestra hermana Nancy, que pueda dar un saludo en esto del público que nos ve y nos escucha también a través de la radio. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos, de los amigos que están viendo este precioso programa. Le damos toda la gloria a Jesucristo por este privilegio tan grande que nos ha permitido llegar a Perú. Gloria al nombre de Jesucristo. De verdad estamos bien contentos con la victoria de estos 2 días que hemos tenido en Víctor Raúl y esperando algo mayor y más hermoso de parte del Señor para Trujillo, que las almas se sigan salvando, los enfermos se sigan sanando y que el Señor siga libertando y el Evangelio de Jesucristo siga llegando a cada vida, a cada hogar y a cada persona que se está llegando a esta campaña para la gloria del Señor. Así que le agradecemos grandemente a usted, pastor, a su iglesia, a cada uno de los hermanos y los otros pastores también en iglesia que han ido cooperando, ¿no?, y respaldando esta campaña para que nosotros desde Puerto Rico hayamos podido llegar acá y poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos por este privilegio hermoso. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro hermano justamente viene de Puerto Rico, así acá nomás cerquita, ¿verdad? Así que ellos venimos aquí a cumplir la gran comisión encomendada. Y también está con nosotros también su esposo, nuestro hermano Miguel Rosario, ¿verdad? El esposo con su esposa, ni hablar. Amén. Hermano Miguelito, un saludo a los hermanos que ven hasta ahora. Amén. Dios los bendiga. Dios les guarde, amados hermanos que nos están viendo a través de este canal y los que nos están escuchando a través de la radio por internet. Les saludamos cordialmente desde Puerto Rico. Este es tu hermano Miguel Rosario, aquí juntamente con mi esposa en esta hermosa tarde que estaremos aquí compartiendo juntamente con ustedes, ¿verdad? Y me uno a las palabras de mi esposa, que estamos más que agradecidos por todo lo que Dios está haciendo en estos días y por lo que seguirá haciendo en estos días que se aproximan. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, creo que el trabajo de todo siervo, ¿verdad? El predicar la palabra del Señor sin escatimar esfuerzos, aún hasta dinero mismo, y a veces también nos hemos pasado en la familia misma, a veces, muchas veces, pero ahí queremos equilibrar esa parte también, hermano, que es importante dentro de lo que es el ministerio, lo que es la familia. Vamos, esta hora, hermanos, a poder orar por el programa de hoy. Amén. Hoy día vamos a conocer un poquito más a nuestra hermana Nietzsche, su esposo, su ministerio, cómo fue el llamado que ellos tuvieron. Y en la parte final ya mismo van a compartir la palabra un momento, invitando ya para la campaña de esta noche. Vamos a estar aquí justamente en el Lobo Logrado. Oramos en esta hora, hermanos, para empezar el programa. Estamos en vivo aquí en lo que es, hermano, Canal 27 TV Mundo y también a través de Radio Antorcha Encendida. Oramos. Padre Santo, Padre mío, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Padre mío. Te pido que tú bendigas, Padre, el día de hoy, Señor, oh Padre, este programa, que será para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Mira, Padre, todo lo que vienes haciendo en estos días, Padre, en nuestra ciudad de Trujillo, que tanto necesita, Padre, de una palabra sana, bendito Dios, en medio de tanta apostasía, bendito Dios, en los tiempos finales, Padre mío, necesitamos una palabra que venga del cielo, bendito Dios, pero que antes fue recibida de rodillas también, Padre. Amén. Señor, glorifícate en esta hora, papá. Dios mío, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia en esta hora, también a los amigos también que ven este programa, también sean edificados a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, a Cristo sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Y amén. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice así la palabra del Señor en esta tarde. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe. Es una palabra clave hoy día, hermana Nietzsche, ¿verdad? La firmeza,
el poder ir creciendo en el Señor, la sencillez, la humildad, pero sin cambiar, hermano, el Evangelio, que en estos tiempos, hermano, se ha pervertido, se ha cambiado. El hombre ha cambiado esa palabra, aunque la palabra nunca ha cambiado, seguirá hasta el final. Hermana Nanichi Rivera, el público en esta hora quiere conocer, ¿quién será, hermano Nanichi Rivera, para acá, para allá? Bueno, es un ser humano como todos nosotros, amén, hermano, ciego, una sierva del Señor que cumple su ministerio, pero que Dios ha depositado en ella una encomienda específica. Pero todo tiene un comienzo también. Gloria. Hermana Nanichi, nosotros quiero que conteste al público que nos ven hasta ahora y nos escucha a través de la radio, ¿cómo que usted llega a los caminos del Señor? ¿Cuál fue su vida un poquito de atrás? ¿Y cómo es que Dios hizo esa obra para estar hoy día llevando la palabra por diferentes países juntamente con su esposo, que también es evangelista, ¿verdad? El complemento exacto, ¿verdad? Un ministerio. Hermanita, el público quiere escuchar en esta hora. Amén, gloria a Jesucristo. Pues mire, es verdad, para los hermanos que nos están escuchando y los amigos que nos están viendo también, es precioso, ¿verdad? Saber que la Biblia dice, gloria a Dios, que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Y el Señor es especialista en de lo que no es y de lo que no servía, limpiarlo y hacer que sirva, ¿verdad? Para gloria de Él y para glorificar su nombre. Así que como toda persona, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que como toda persona, tuve un pasado, tuve un tiempo donde estuve, como dice la Biblia, alejada de Dios y de sus promesas, donde estaba atada, gloria al nombre de Jesucristo, por el enemigo, atada por el enemigo de las almas, con cadenas, con ataduras espirituales, que no había humanos, no habían psicólogos, no había consejo humano que pudiera cambiarme a mí de la situación que yo estaba, sino hasta que yo llegue a Jesucristo. Y como verán, en resumidas cuentas de lo que es un poco mi testimonio, como he testificado anteriormente, fui una niña que desde pequeña me enseñaron el temor a Dios, lo que era el Evangelio, escuché de Jesucristo desde mi niñez. Me criaron en la iglesia pentecostal en el pueblo de Florida, allá en Puerto Rico. Mis padres, aunque apartados del Señor, siempre permitieron que mi abuela Lidia Vargas y mi abuelo Elmo Fernández, a mí y a mi hermano, nos llevaran a las escuelas bíblicas de los niños, nos llevaran a los cultos de los niños en la iglesia pentecostal MI del pueblo de Florida. Y allí fuimos siendo fundamentados y nuestras raíces fueron, ¿verdad?, careadas en aquella iglesia, donde el poder de Dios se sentía, donde el bautismo del Espíritu Santo era palpable, donde el Señor sanaba, donde se predicaba la sana doctrina. Y allí crecimos viendo el poder de Dios. Desde muy pequeña vi como el Señor sanó a mi abuela al lado mío, de una situación que ella tenía en su garganta, donde no podía hablar, y fue impactante mientras estaba arrodillada al lado de mi abuela, escuchar cómo el Señor destapaba algo de su garganta, y yo tan pequeña ver cómo mi abuela comenzó a hablar lenguas por el pasillo de la iglesia. Todos esos recuerdos de mi niñez los tengo bien claros todavía, donde mis padres, eso fue uno de los regalos más grandes que mis padres me han podido dar, es que se esforzaron para poder inscribirnos en lo que fue un colegio cristiano, donde en el pueblo de Manatí, en Puerto Rico, donde allí, aparte de las clases normales que uno tiene que coger, también estaba la clase de educación cristiana. Y allí teníamos que escudriñar la palabra, y allí todos los viernes, finales del último viernes de cada mes, reunían a todos los salones y nos llevaban a un lugar, y allí hacíamos culto. O sea, yo, mi niñez y también parte de lo que fue mi adolescencia, me mantuve mucho escuchando la palabra de Dios. Me mantuve mucho escuchando que había un Salvador que se llamaba Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario. O sea, no puedo quejarme porque desde muy niña escuché el Evangelio de Jesucristo. También sucedió que en parte de esa niñez y adolescencia fuimos descubriendo que yo tenía un talento para lo que era el deporte del baloncesto. Así que mi padre, ¿verdad?, como todo padre que quiere que sus hijos pues crezcan en no solamente lo que es en la educación, sino que también se vean envueltos en lo que es el deporte, tratando también de que, entendiendo, ¿no?, que el deporte tal vez ayuda a la juventud
a que no esté en las drogas, los malos pasos. Y pues así fue, incluyéndome a mí en lo que fue el baloncesto desde muy pequeña. Jugué en categorías con varones porque no había en Puerto Rico para ese tiempo categorías de niñas. Así que fui jugando en equipo de varones, donde me desenvolví muy bien y fuimos descubriendo que tenía bastante talento. Luego cambiamos a lo que fue a las categorías de niñas. Y allí tuve la oportunidad de ir a Cuba a representar a Puerto Rico, la selección nacional, a Nueva York, Argentina. Mientras fui creciendo, fui participando en diferentes ligas en Puerto Rico, donde también pude viajar representando mi isla, Puerto Rico, en el equipo nacional. Y también ya entrando en lo que fue la escuela superior, pues ahí fui ganando becas deportivas que pagaban mis estudios. Pero fue ahí, a la edad más o menos de los 14 años, donde yo pude alcanzar becas y alcanzar diferentes logros en lo que fue el deporte. Pero aquel tiempo o aquel interés que yo tenía por las cosas del Señor se fue apagando. Yo lo fui sustituyendo por lo que era el deporte. Ya no tenía tiempo para ir a la iglesia, no tenía tiempo para las cosas del Señor, porque supe lo que era a veces hasta 3 equipos a la vez, 3 categorías a la vez. Y el deporte es algo que si tú lo tomas como en serio, o sea, como una profesión, o con miras a querer depender o sacarle beneficio económico al deporte, te tienes que dedicar totalmente a lo que es el deporte. Por lo tanto, ya no tenía tiempo yo para el Señor. El Señor pasó no a un segundo plano, un tercer plano. El Señor pasó en mi vida a un último plano. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que ya el Señor no tenía en ningún lugar de prioridad en mi vida, sino que ahora era el deporte, el ejercicio, el gimnasio, porque quería dedicarme a esto. De la misma manera me fui apartando del Señor totalmente, cayendo en lo que era el alcohol, en malas amistades, pasiones desordenadas, en la lujuria, en la lascivia, discoteca. Porque un pecado te lleva a otro, ¿no? Practiqué pecados que son abominables delante del Señor. Así que mi vida fue de mal en peor, aunque por otro lado estaba teniendo éxito. Era un estudiante de 4 puntos, excelencia académica, alto honor. Y mis padres estaban muy contentos porque él es el tipo de hija o de hijo que tú quieres. O sea, que sea exitoso en el deporte, que sea exitoso en la educación. Era una buena hija, entre lo que cabe, ¿verdad? Respetaba a mis padres, pero detrás de ellos yo tenía pues, otra vida, ¿no? Llena de deleites, de placeres carnales que fueron atando mi vida cada vez más, de tal manera que llegó un momento que intenté quitarme la vida, porque el peso del pecado que había sobre mí era grande. Intenté muchas veces de dejar lo que estaba haciendo, pero la Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y los demonios, las cadenas y esta lucha espiritual que es real, esto no es con psicólogo, esto no es con psiquiatra, esto no es con pastillas, esto no es con antidepresivos, esto es con el poder de Dios. Y solamente la sangre de Cristo es capaz de liberar al hombre y de limpiarlo y de hacerlo feliz y sentirnos llenos solamente con el poder del Espíritu Santo. Así que en el 2008, no pudiendo más llevar aquella vida que estaba llevando, una vida totalmente desenfrenada en cuestión de placeres y cosas que al Señor no le agradaban, alabado sea el nombre de Dios, me acerqué a mi abuela y le dije, yo quiero ir a la iglesia, necesito buscar al Señor porque no podía más. Y allí en el 2008, en el pueblo de Barceloneta, me entregué a Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios, cuando tenía 18 años de edad. Gloria al nombre de Jesús. Y aunque el Señor comenzó a hacer unos cambios tremendos en mi vida, por dentro, en mi mente, mis sentimientos, mis emociones, Dios comenzó a transformar de una manera extraordinaria, que las personas que me conocían antes me decían, pero ¿qué le pasó a Nanichi? Pero ¿por qué ella ha cambiado? Y es que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Hermano, cuando Cristo llega a una vida, es imposible que esa vida quede igual. Es imposible. Es imposible que tú me digas que tú has conocido a Jesucristo y que tú no has cambiado. Eso es imposible. Porque cuando el poder de Dios llega a una vida, lo transforma. Amén. Y Jesucristo comenzó a hacer unos cambios internos en mí. Comenzó a transformarme, comenzó a
a limpiarme, a hacerme una nueva Nanichi. La gloria sea de Cristo. Yo todavía para ese tiempo estaba en la Universidad de Puerto Rico, todavía estaba en el equipo de la Universidad de Puerto Rico, así que estaba estudiando prejurídico con miras a ser abogada. Tenía todo pago para poder hacerlo y también estaba en el equipo de baloncesto de la mejor universidad de Puerto Rico, de Río Piedra. Así que, hermano, continué jugando baloncesto, continué estudiando, pero en esta ocasión ya diferente, porque ahora daba testimonio, le hablaba a mis compañeras de equipo de Jesucristo, nos sentábamos en una mesa y ellas lloraban porque ellas habían conocido a la vieja Nanichi. Y me decían: Nanichi, ¿cómo tú pudiste? ¿Cómo tú pudiste cambiar si nosotros te conocimos? Si nosotros te vimos salir de discoteca, si nosotros te vimos en noches en que tú te emborrachaste hasta que tú no sabías y despertabas en apartamentos que tú ni sabías. O sea, ellas me conocieron a mí, quién yo era, y ahora ver una transformación donde mi lenguaje cambiaba, donde aunque a lo mejor externo había unos cambios, pero todavía faltaba mucho a lo que el Señor ha hecho ahora, pero había unos cambios que eran palpables, que eran visuales, y ellas estaban totalmente sorprendidas de que sinceramente Dios había llegado a mi vida. Muchas me dieron tiempo y decían: dale 3 meses a Nanichi, dale 5 meses a Nanichi, dale 1 año que ella va a volver. La gloria sea de Cristo. Ya han pasado casi 8 años y todavía siguen esperando. Alabado sea el nombre de Dios, y en el nombre de Jesús seguirán esperando, porque la Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Así que comencé a dar testimonio y ellas comenzaron a respetarme, las personas que me conocieron en el mundo, diciendo: ya no podemos hablar malo frente de Nanichi, porque Nanichi es cristiana. ¿Ves? Comenzaban a hablarme, a preguntarme cosas del Apocalipsis, comenzaban a hablarme, a preguntarme de rapto, comenzaban a preguntarme: Nanichi, ¿es verdad eso del sello de la mano en la frente? A los dirigentes, el director atlético comenzó a ver un cambio, una transformación. Y 3 años que estuve jugando baloncesto todavía en la Universidad de Puerto Rico y estudiando, allí, la gloria de Cristo, fuimos luz en medio de las tinieblas, fuimos sal de la tierra. Pero llegó el 2011 a mi vida, diciembre de 2011, y estando orando en mi cuarto, alabados a Dios, cuando ya había terminado mi bachillerato y estaba ya próxima a entrar a lo que era la maestría, porque me habían aceptado y ya me lo pagaban todo, alabados al nombre de Dios, el Señor me habló y el Señor me dijo: Nanichi, se acabaron los estudios, se acabó el deporte, ahora te llamo a tiempo completo a predicar mi palabra. Así que Dios tenía otros planes para mí. Hablé con mis padres, ellos no estuvieron de acuerdo, pero yo segura de lo que Dios me había hablado, abandoné todo, decidí obedecer a Dios antes que a los hombres. Y desde aquel 2011, donde solté todo, mis estudios, el deporte que me lo pagaba todo, muchos me dijeron: te volviste loca, vas a fracasar, te vas a quedar, ¿de qué tú vas a vivir? ¿Cómo tú te vas a alimentar? Te volviste loca, por lo que tú has trabajado, por lo que tú te has esforzado, ¿cómo tú lo tiras a la basura? ¿Por qué tú no predicas y sigues jugando? ¿Qué tiene eso de malo? Pero el Señor tenía un llamado a tiempo completo con mi vida, para que yo pudiera dedicarme a su obra, tener tiempo para orar, tener tiempo para ayunar, tener tiempo para escudriñar su palabra y dedicarme a predicar las buenas nuevas de salvación y el mensaje de la sana doctrina en este tiempo final. Así que después de eso, pastor, fueron promesas cumplidas. El Señor fue abriendo puertas en Puerto Rico. Comenzamos a predicar prácticamente en todos los pueblos de Puerto Rico, y luego el Señor nos sacó a los Estados Unidos, corriendo diferentes estados de los Estados Unidos, y luego el Señor comenzó a abrirnos puertas en otros países, en otras repúblicas. La gloria sea de Cristo. Y también en Europa nos abrió las puertas el Señor para poder predicar. Entre ese proceso también conocí a mi esposo, y él predicaba la palabra de Dios. Dios lo rescató también de lo más vil y lo más menospreciado, de las drogas, de todo ese mundo bajo. Dios lo levantó, gloria al nombre del Señor, lo liberó, lo limpió. Él predicaba mucho antes que yo, así que cuando nos conocimos fue como complementarnos el uno con el otro, alabados a Dios. Y desde el 2013 que nos dimos en casamiento, también nos unimos en casamiento, hasta el sol de hoy, pues llevamos 4 años predicando este evangelio de poder, que todavía Cristo cambia, liberta, salva, sana, salva, y sobre todo viene pronto, gloria al nombre de Jesús, y el que se lo permite, Él lo transforma. Alabado sea el nombre de Jesús. Un resumen de todo, ¿no? Amén. Y llegamos a este día. Hermano Miguel, Amén. hermano nos contó que un poquito de usted también.
usted también puede contarnos un poco su testimonio hasta llegar a conocer a la hermana Nietzsche. Amén, amén. ¿Verdad? Yo, como le digo, yo fui un poco diferente al testimonio de mi esposa, ya que yo creí en un ambiente donde en mi familia eran todas personas, la mayoría, personas alcohólicas, personas que fiestaban, músicos de allá de Puerto Rico. Crecí en un ambiente donde había mucho pecado, y recuerdo, verdad, que en mi niñez pues nunca se me educó mucho de lo que era el evangelio como tal. Fui católico, mi mamá era católica, tenía familiares católicos, pero yo casi no visitaba la iglesia. Para mí Dios era un asunto lejos de mí en cuestión de personalmente, ¿verdad? Pero que recuerdo, ¿verdad?, que cuando iba creciendo entre mi adolescencia, cuando llegué a la escuela superior, recuerdo que ahí comencé a juntarme con amigos, ¿verdad? Malas amistades, que mayormente es lo más común que le pasa a todo joven, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que crecen en un ambiente de mucho respeto, de muchos valores. Sí puedo decir que mis padres me enseñaron valores, me enseñaron respeto, humildad, sencillez, ¿verdad? Pero aparte de eso me creé en un ambiente de alcoholismo, un ambiente de fiesta, un ambiente también de mucho pecado. Y recuerdo que llegando a la escuela superior, ¿verdad?, bajo la influencia de muchos amigos, caí en lo que es el mundo de las drogas. Comencé a utilizar diferentes vicios, no voy a estar dándole promoción a nada de eso, ¿verdad? Pero estuve 8 años de martirio, 8 años que aparentemente, como muchos dicen, aparentaba estar bien, pero así en mi interior sabía que cada vez que utilizaba las drogas iba perdiendo, iba entregando mi vida, iba echando mi vida a un zafacón, ¿verdad? Y recuerdo que en todo eso quería salir de lo que eran las drogas, pero cada vez que uno quiere salir por su propia fuerza, créame, amado, que es difícil por tu propia fuerza echar hacia adelante, ¿verdad? Y en todo ese trayecto de mi vida, recuerdo que tengo un tío que lleva muchos años en el evangelio, un hombre muy respetado allá en la iglesia en Puerto Rico, un hombre que lleva bastantes años, creo que son 27 años, si no me falla la memoria, que lleva evangelizando, predicando y cantándole al Señor. Es un adorador del Señor, y este hombre en varias ocasiones me habló de Cristo, me habló del Señor. Yo nunca vi lo que era la manifestación del Espíritu Santo, yo nunca vi lo que era el poder del Señor, no sabía cómo se manifestaba el poder del Espíritu Santo, pero sí este hombre me habló de que existía un infierno, de que existía el cielo, de que el que pecaba iba al castigo eterno, del que hace el bien, se dedica al Señor, acepta a Jesucristo como su Salvador, puede tener la oportunidad de llegar al cielo viviendo una vida apartada del pecado. Y en todo ese trayecto, ¿verdad?, estando en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos porque ya en Puerto Rico no podía estar, tenía muchos problemas, muchas situaciones, mi familia, mis padres no podían conmigo, estaba causando muchos problemas a mi familia, era la vergüenza de aquel momento, ya que me sumergí profundamente en lo que eran los vicios, amado hermano. Y viviendo 2 años en Puerto Rico, recuerdo que este tío mío fue allá y me predicó y me dijo: Miguel, ¿cómo tú estás? Y uno siempre aparenta estar bien. Y yo estoy mejor que nunca. Pero en realidad en mi interior yo sabía que yo no estaba bien, que tenía una necesidad grande en mi vida. Y él comenzó a predicarme personalmente, a ministrarme personalmente, a evangelizarme. Y recuerdo que en aquella noche en la casa de mi tía donde yo vivía, él siguió hablándonos. Habíamos un grupo como de 5 personas, amado hermano, pero no aconteció nada aquel día. Pero sí aconteció algo en el mundo espiritual, y fue que esa palabra quedó sembrada en mi interior. Y cuando fui a mi cama, créame, amado, que eso volvía y retumbaba dentro de mi mente. La preocupación, verdad, de sobre todas las cosas, de que mi alma se perdiera. Yo sé que hay gente que me está escuchando en esta tarde, que una de las preocupaciones que tiene el ser humano en su vida, verdad, que yo puedo decir que es la mayor, es a dónde irá su alma. Porque el que ha conocido a Cristo, el que ha escuchado el evangelio del Señor, el que tiene temor del Señor, sabe que existe el cielo y que existe el infierno. Y el que vive una vida apartada de Dios, y si suena la trompeta, ocurre el arrebatamiento, o tu alma perece, irás al infierno. Y recuerdo que en ese momento, ¿verdad?, esto retumbaba en mi interior. Necesitaba un cambio
yo me acostaba y le pedía al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo necesito salir de esto, yo necesito que tú me cambies, pero por mis fuerzas no podía. Pero en aquel momento, en aquella situación, regreso a mi isla, Puerto Rico, vuelvo a vivir en Puerto Rico, dejo las drogas por par de meses, amado, pero como era con mi propia fuerza no pude aguantar, y a los 5 o 6 meses vuelvo y caigo en las drogas, y esta vez caí peor, usando pastillas, usando diferentes tipos de drogas. La cosa era cada vez peor. Porque el enemigo sabe cuando tú estás tratando de cambiar, cuando tú estás tratando de buscar a Dios, Él va a hacer fuerza para que tú no llegues a los pies de Cristo. Poderoso es el Señor. Y luego de eso, que llego a Puerto Rico, mi tío estaba dándome seguimiento, como muchos hacemos de nosotros, ¿verdad? Y yo llegué a la iglesia un día, pero no pasó nada, amado. No aconteció nada. No era el momento, ¿verdad? Podría decir yo. Pero todavía mi corazón estaba muy duro. Y luego de eso pasó un tiempo, seguí en esta vida pecaminosa. Y luego de 2 años, recuerdo que comenzaron a suceder acontecimientos fuertes en mi vida, donde ya mi cuerpo no soportaba el alcohol, donde cada vez que yo bebía, perdía la mente, al otro día me despertaba y no sabía qué había hecho la noche anterior. Y esto me estaba preocupando ya muy fuertemente, porque comenzabas a hacer cosas, a ofender personas, a buscarme problemas. Recuerdo que un día choqué un vehículo, no sabía ni cuál era el vehículo que me había chocado, y en mí estaba esa preocupación de que llegara alguien y dijera, no, tú me chocaste. Y en un mes choqué 3 veces. En esos 3 choques, recuerdo que ya en ese mes ya Dios estaba tratando mucho conmigo. Y cada vez que me acostaba en la cama, dentro de mí yo decía, yo tengo que buscar del Señor. Tengo que llegar a la iglesia evangélica, porque ahí verdaderamente está Dios. Amado, yo no sabía lo que verdaderamente era el evangelio, pero el Señor personalmente, yo puedo decir, por el conocimiento, ¿verdad?, que he podido tener de parte del Señor, que era el Señor que estaba tratando conmigo en aquel momento. Y cada vez que me acostaba decía, tengo que llegar a la iglesia evangélica, donde verdaderamente está Dios. Porque me recuerdo que llegaba a la iglesia católica, pero cuando uno llegaba a la iglesia católica, en la iglesia católica era una cosa, pero salía de la iglesia católica y la mayoría de los que iban volvían y bebían, volvían y festaban, volvían y bailaban, volvían y pecaban. Y yo decía, pero ¿qué cambio hay aquí? Aquí verdaderamente no está Dios. Pero sin embargo veía que los evangélicos, los cristianos, los pentecostales, poderosos del Señor, una vez que decidían servirle al Señor, cambiaban completamente. Y eso era lo que yo necesitaba en mi vida, un cambio. Y recuerdo que en el tercer choque me volteé en el auto, salí fuera del auto bajo los efectos del alcohol, y ese día ya habían pasado varios sucesos donde ya yo sabía que Satanás quería quitarme la vida. Habían pasado varios meses atrás, me había intentado quitar la vida. Luego tuve estos otros choques donde ya yo sabía que uno más iba a perder mi vida. Y recuerdo que en ese momento yo dije, en aquel último choque, cuando salí del vehículo, yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir a partir de hoy. Yo voy a buscarte en espíritu y en verdad. Y yo voy a dejar de beber, yo voy a dejar todo. No voy a hacer despedida de nada. Porque a veces la gente lo que dicen, hay mucho, allá en Puerto Rico, no sé si aquí pasa lo mismo, pero allá en Puerto Rico hay gente que dice, no, hoy es el último día que voy a tomar. Hoy es el último día que voy a fumar. Y mañana voy a cambiar. Y dije, no, a partir de hoy se acabó. Y recuerdo que pasó una semana de eso, para hacer el testimonio corto, y me encontré con mi tío. Lo tuve que llevar a una cita donde él estaba médica. Y recuerdo que en ese viaje le digo a mi tío, yo quiero ir a la iglesia. Y él me dijo, ¿de verdad? Sí, vamos para allá. Y yo, pues el miércoles vamos a ir. Y llegó el miércoles a la iglesia y me recuerdo, como estaba testificando anteriormente, cuando hicieron la oración por los enfermos, no había todavía ni predicado, no habían entregado la parte del mensaje. Cuando hicieron la oración de los enfermos, yo dije, yo quiero que oren por mí. Me llamaron al frente, levanté mis manos y el copastor de aquella iglesia me dijo, ¿tú quieres a Cristo? Y yo dije, sí. Eso es lo que yo estaba esperando, hacían varios días. Que alguien me dijera, ¿tú quieres aceptar al Señor? Y recuerdo que públicamente en aquella ocasión levanté mis manos, acepté a Jesucristo como mi Salvador, y hasta el día de hoy le di gracias al Señor, ¿verdad? Porque me ha mantenido firme, me ha mantenido en altas y bajas como todo cristiano, pero he perseverado, puedo decir, obedecer hasta aquí. Me ha ayudado el Señor luego de que me convierto. Ya voy a un pueblo
lejos de Ciales, que se llama Arecibo. Comencé a perseverar en una iglesia. Luego de esa iglesia fui a otra, buscando crecimiento espiritual, buscando la unción del Señor, buscando la consagración del Señor, porque ya el Señor me estaba abriendo los ojos espirituales. Ya estaba comenzando a ver las cosas de otro modo. Dios comenzó a transformarme espiritualmente por dentro, tanto más por fuera. Y recuerdo que en aquella iglesia, me recuerdo que llevaba ya varios meses, y llegó mi amada esposa en aquella ocasión. Allí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Pero no conversábamos, no hablábamos, no decíamos nada, ¿verdad? Luego de un año, Dios hizo varias cosas, ¿verdad? Que si las cuento aquí, necesitaríamos 3 horas, ¿verdad? Pero luego de un año de que nos conocimos así, fue que entonces Dios empezó a establecer esta relación. Y como al año y medio, 2 años de que nos conocíamos, fue que nos hicimos como novios. No recuerdo exactamente, como al año y medio. Y a los 2 años de habernos conocido, fue que nos casamos. Pero en sí, cuando nos hicimos novios, pues pasó casi un año. Cuando nos casamos, Dios nos confirmó, nos dio muchas confirmaciones, levantó muchos pasos, pero sobre todo, ¿verdad? Como le digo a todo joven, nos habló personalmente a nosotros primero. Tanto como a mí me confirmó el Señor personalmente, le confirmó a ella. Y gracias al Señor, ¿verdad? Hemos estado aquí, hemos visto el cumplimiento de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, personalmente, tanto como públicamente, a través de sus vasos, a través de sus ministros poderosos del Señor. Y aquí estamos y aquí estaremos haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo es? La hermana Anicia estaba por un lado haciendo sus cosas, estudiando, jugando, y por otro lado también estaba el hermano, ¿no? También luchando y todo lo demás. Dios miraba de arriba, ¿no? A todo lo voy a juntar con todo, ¿no? Como uno sabe, hermano, ¿no? Así mismo. Y llega el momento, sucesos van, sucesos vienen. Como a veces digo, a veces algo no salió en el camino porque Dios tenía algo más adelante. Amén. A veces cuando hablamos de plan de parejas, hasta que llegaron al lugar exacto, al lugar donde iba a ser, donde se iban a conocer, hoy ya están aquí. Amén. ¿Cómo es, verdad? Se ve tan sencillo a veces. se dice tan sencillo. Acá tengo muchos hermanos que están acá detrás de cámara, ¿verdad? Sí, así mismo. Acá tengo hermano Rubén de repente, ¿no? Pero, como es Dios, ¿verdad? Todo lo que hace. Manici, yo sé que el tiempo acá en televisión es bien corto, hermanita. Nos queda solamente, creo, 10 minutos. Okay. Quiero ahora, usted, que nos comparta la palabra en esta hora, hermanita, y al final invite a los hermanos para la campaña de esta noche. Amén, claro que sí. Quiero compartir con los hermanos, los siervos, las siervas de Dios y los amigos que nos están escuchando a través de este precioso programa, y también los que están a través de la radio, una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 20. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Sea tu nombre glorificado en esta hora. Padre, bendiciendo, hablando, rompiendo cadenas a través de la distancia. Te vamos a dar la gloria, Señor amado, porque sabemos, comprendemos y hemos aprendido que tú no compartes tu gloria con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Jesucristo. Bueno, esta palabra, cuando el Señor me llevaba a ella, impactó mi vida de manera poderosa y de manera grande. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, pastor, aquí, ¿verdad? Y que estaba hablando Miguel, que estaba hablando yo sobre el testimonio de nosotros. Como yo sé que también usted tiene un testimonio, como los hermanos que están aquí también tienen un testimonio. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay algo que Dios impactaba en mi vida con este versículo, porque a veces vemos la condición en que se encuentra el hombre, a veces vemos la condición en que se encuentra una mujer, en que se encuentra un joven. Vamos caminando por las calles, hermanos, y la condición en la que se encuentra esta generación, a veces humanamente, si nosotros no miráramos con los ojos del Señor, y si nosotros no andáramos en el Espíritu y no habláramos fe, ciertamente en nuestra humanidad dijéramos: el Señor no puede cambiar a ese hombre, o con esa mujer no hay nada que se pueda hacer, o con ese joven no hay nada
que se puede hacer. O sea, daríamos por perdido al hombre y a la mujer, porque la condición en que se encuentran es una condición baja, están en el lodo del pecado. Estamos en un tiempo donde opera el homosexualismo, donde opera el lesbianismo, donde, alabado sea Dios, el diablo ha engañado a esta juventud, a esta generación, donde tenemos gente que ahora dice no, que no son hombres, que son mujeres, y se han hecho travestis, se han cambiado de sexo y se han cambiado sus órganos sexuales, y el diablo los ha cegado y le ha dicho no, tú eres mujer, cuando el Señor los creó hombre, y hay mujeres que le ha dicho no, tú eres hombre, cuando el Señor los creó mujer, y a veces tú hablas con ellos y te dicen no hay nadie que me cambie, yo soy así, yo nací así, y humanamente tú podías decir no hay nada que se pueda hacer ahí, pero cuando escuchamos el testimonio de Miguel, cuando yo miro lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo escucho el testimonio de mis hermanos, cuando yo escucho el testimonio de aquel siervo, de aquella sierva, yo digo es que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando el Señor me llevaba a este versículo me impactaba, porque dice que aquel, y ese aquel está con mayúscula, amén. O sea que está hablando del Señor, amén, Jesucristo. Alabado sea Dios, dice que es poderoso para hacer no alguna cosa, dice para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira, hermano, el poder que está en nosotros es el poder que estaba en Pedro, es el poder que está en el siervo, es el poder que estaba en Juan, es el poder que estaba en Elías. ¿Cuál era ese poder? El poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 1 dice que ese poder fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Mira, hermano, si usted me dice que ese es cualquier poder, no sirve de nada. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es el poder que cambia a las prostitutas. Ese es el poder de Dios que cambia un homosexual. Alabado sea Dios. Amén. Y un hombre que a lo mejor estaba de hombre en hombre, que se prostituía. Luego pasan los años y te dice, no, el Señor me libertó a mí. Amén. Ese es el poder que cambia y transforma al que está en las calles, al drogadicto, al que se metía cocaína, al que se inyectaba droga, al que era un deambulante, que comía basura de los zapacones. Alabados a Dios, que la familia dijo, dalo por perdido, que esa es la vergüenza de la familia. El que cambia a la lesbiana, alabado sea el nombre de Dios. El que cambia al que era ateo, el que cambia al que era maldiciente. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que estamos hablando. Por eso es que luego Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio. Amén. Porque es que este evangelio que es poder de Dios, es un poder que cambia, es el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Alabado sea Dios. El poder que cogió a Lázaro cuando apestaba ya muerto después de 4 días y lo sacó de la tumba. Ese es el poder de Dios que estamos predicando. Y después que tú hayas aceptado a Cristo, y termino con esto para que los hermanos hablen. Luego que tú aceptas a Cristo, mira lo que el Señor te dice: yo tengo poder para hacer más de lo que tú me pides a mí. Porque cuando venimos a Cristo, le decimos, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, yo quiero ser una nueva criatura. ¿Y sabes lo que te está diciendo el Señor? Si tú se lo permites, el poder de Dios es tan ilimitado que Él va a hacer contigo mucho más de lo que tú le pides. Si usted me pregunta a mí, jamás en mi vida, nunca me pasó por la mente que yo estaría en un canal de televisión en el Perú predicando a Jesucristo. Esto nunca fueron mis planes, nunca fueron mis planes. Pero el poder de Dios fue más grande sobre mi vida, mucho más de lo que yo le pedí al Señor aquel 2008. Yo pensaba que yo iba a ser una cristiana más, porque se sentaba en la iglesia, que cantaba coro, que alababa a Dios, que iba a testificar a la gente, sí, el Señor me cambió y me transformó. Pero cuando por la mente mía pasó que el Señor me iba a llevar a Europa, que el Señor me iba a llevar a Perú, que el Señor me iba a trepar en el lugar santo, Dios mío, que eso es algo, un privilegio, que Dios me iba a permitir a mí pararme frente de cientos de personas, de decenas de personas, y predicar al Cristo que me cambió a mí. Amén. ¿Cuándo, hermanos, yo pensé eso? Nunca. Pero ¿sabes qué? Que el poder de Dios fue tan grande para hacer conmigo mucho más de lo que yo le pedí a Él en aquel 2008. Sí, solamente yo le decía, lléname, dame de tu presencia, dame lenguas de fuego, yo quiero danzar en tu espíritu, guárdame firme hasta que tú vengas. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me imagino que cuando yo le pedí al Señor eso en vigilia, en ayuno, de rodillas, yo creo que el Señor se reía. ¿Sabe por qué se reía el Señor? Porque yo sé que Él en su mente y en su corazón decía, tú me estás pidiendo eso,
pero tú no sabes lo que yo voy a hacer. Amén. Así que la gloria sea de Cristo. Bueno, Miguel, un comentario. Amén, amén, ¿verdad? Como dice ella, Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Y a veces nosotros no recibimos porque no somos capaces de creer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Mayormente las personas que están en el bajo mundo, aquel que se cree menospreciado, aquel que ha sido vituperado, poderoso Dios, aquel que es señalado, marginado por la sociedad, ¿verdad? Muchas veces se limita personalmente. ¿Por qué? Porque vemos en esta sociedad que hoy en día vivimos un señalamiento, un juzgamiento, donde las personas nos ven bajo, donde creen que nosotros no somos capaces de alcanzar algo grande en nuestra vida, poderoso Dios. Y por eso es que Dios nos dice en esta palabra que Él es capaz de darnos más allá de lo que nosotros pensamos. Muchas veces yo jamás pensé que iba a ser cristiano, amado hermano. Yo jamás pensé que iba a ser predicador de la palabra del Señor. Pero una vez que me convertí al Señor, creció ese anhelo en mí de alcanzar. Veía el poder de Dios manifestarse, veía el poder de Dios glorificarse en las iglesias, y eso impactó tanto a mi vida que yo en un momento dije: Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero alcanzar, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero poder hablar en tu nombre, poderoso Dios. Y en mí creció eso en mi corazón de tal magnitud que comencé a meterme con el Señor, comencé a buscar el rostro de Dios de tal forma que el Señor comenzó a entregarme. La Biblia dice que busquemos las cosas de arriba, poderoso del Señor. ¿Qué Dios tiene arriba para nosotros? Dios tiene talento, Dios tiene bendición, Dios tiene dones espirituales para nosotros, amado hermano. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que pedírselos a Él. Alma mía, adora a Dios. Y dice: pide y se os dará, poderoso del Señor. Y Él es capaz de darte más en abundancia. No es lo que tú piensas, poderoso Dios. No alcanza de tal magnitud lo que Dios quiere darte en tu vida, lo que Dios quiere entregarte en tu vida. Hay muchas ocasiones en nuestra vida que nosotros personalmente somos los que detenemos que Dios deposite sobre nosotros las grandezas que Él tiene para nosotros. Amén. Por aquí el pastor. Amén, hermanita. El tiempo ya nos ganó una gran televisión. Gloria a Dios. Parte final, invito a los hermanos para la campaña. Amén, gloria a Jesucristo. Así que esos hermanos que nos están escuchando y a los amigos, sobre todas las cosas, que estamos haciendo esta campaña para los amigos, los inconversos, los apartados. Usted se acerque en estos días que vamos a estar aquí en Trujillo, 2 días, hoy y mañana. Si el Señor así lo permite y Cristo no ha venido antes, vamos a estar predicando este evangelio aquí en Trujillo. Así que traiga a la familia, traiga un amigo, traiga a los inconversos, los enfermos, y allí lo vamos a estar esperando. Gran unidad escolar, obra lograda. Hasta aquí el programa, hermanito. Gracias por estar con nosotros en este día. A Cristo sea la gloria. Bendiciones, hermanito. Gracias. Adelante en el Señor. Amén.